vosotros de su resurrección. Aquí, hermanos, ellos, los apóstoles, el apóstol Pedro, aquí ya no está el traidor. Ya no está el que entregó a Jesús, Judas. Y habían quedado ¿cuántos? 11. Y era necesario que uno de los que habían seguido a Jesús y fueron testigos de la resurrección de Cristo, el Señor levantara un apóstol. Y mire, dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has ¿qué? Escogido. Y el escogido fue Matías. Y el escogido por el Señor fue Matías. ¿Para qué? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, por su pecado, para irse a su propio lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12, ¿qué? Con los 11 apóstoles. O sea, claramente, hermano, vemos que las calificaciones de un apóstol incluye ser elegido directamente por Cristo y haber visto al Cristo resucitado. Entonces esos que se llaman apóstoles, ¿por qué se llaman? Y mucha gente, hermano, les cree y les sigue. Y van detrás. Y son pseudo seguidores de esos hombres que dicen ser apóstoles y no lo son, como dice la Escritura. Y no lo son. Así que no hay posibilidad para alguien ser apóstol en la iglesia del presente, hermano. Sí. No hay posibilidad para alguien ser apóstol en la iglesia del presente. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Amén. Entonces, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, Efesios capítulo 4, del 11 al 12, y profetas. Profetas, hermano. Un profeta predice o anuncia por adelantado las verdades de Dios al pueblo de Dios. El propósito de los profetas, como los apóstoles, era sentar la base de la verdad divina en la que la iglesia sería construida. Y el propósito de los profetas y los apóstoles. Dice que el propósito de los profetas, como los apóstoles, era sentar la base de la verdad divina en la que la iglesia sería instruida. Vaya conmigo a Efesios 2:20, hermano. Efesios 2:20. Dice la palabra de Dios así, Efesios 2:20. Dice, hablando Pablo, en el contexto acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿qué? Mismo. O sea, ¿con qué propósito el Señor llamó y envió profetas y apóstoles, hermano? ¿Con qué propósito? El propósito era, hermano, el propósito de los profetas como los apóstoles era sentar la base de la verdad divina en la que la iglesia sería
construido. Amén. Yo en la mañana estaba leyendo mi lectura, hermano, en Jeremías, capítulo 14, cuando Jeremías en oración le dice al Señor que los profetas, hermano, o sea, en el tiempo de Jeremías, los que estaban en el templo, profetizaban y decían, ningún mal nos va a venir. O sea, ya Jeremías les había dado la palabra del Señor, que iba a haber juicio por su maldad, por su pecado, porque no quería arrepentirse el pueblo. Ya Jeremías había hablado por parte del Señor, y dice Jeremías, los profetas, Jehová dice, anuncian y dicen, no vendrá ningún mal en esta casa, aquí va a haber paz. Y el Señor dice, esos profetas, yo no los envié, ellos profetizan mentira. Dice, ellos profetizan mentira, yo no los envié. O sea, y vemos ahí, hermano, el propósito, hermano, por el que Dios enviaba profetas, para que el pueblo se arrepintiera de su pecado, de su maldad. Y yo analizaba, hermano, y decía, bueno, Dios siempre habla y manda, hermano, el mensaje desde el arrepentimiento, hermano, del arrepentimiento. Y si alguien no te habla de ese mensaje, hermano, dice el Señor, yo no lo envié. Alguien que viene y te dice, todo va a estar bien, va a haber paz, tranquilidad, no pasa nada. Hermano, duras palabras, pero reales. Reales, hermano. Y yo analizaba y decía, bueno, wow, Señor, esa es tu palabra. Dice Jeremías, ¿cómo ellos le dicen al pueblo que todo está bien, que no va a haber juicio, que hay paz? Y Dios dice, yo no los envié, falsamente profetiza en mi nombre. Entonces, Dios, hermano, el Señor, usó estos hombres, estos varones, para llevar su mensaje, para enviar el mensaje al pueblo de Israel. Y los apóstoles, hermano, para esparcir, llevar el evangelio del Señor Jesús en el nuevo pacto. Amén. Dice, evangelistas, hermano, evangelistas. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, Efesios 4, del 11 al 12, y a otros evangelistas. Un evangelista es una persona particularmente dotada en proclamar el evangelio de Jesucristo. Dice que un evangelista, hermano, es una persona particularmente dotada en proclamar el evangelio de Jesucristo. El evangelista es algo que todo cristiano debe hacer, pero algunos son más talentosos que otros. O sea que dice que el evangelista es algo que todo cristiano, todo creyente debe hacer, pero algunos son más talentosos que otros, más dotados unos que otros. Y él mismo constituyó pastores y maestros. Un pastor es uno que guía, cuida y protege al pueblo de Dios. Hoy en día, hermano, de estos 4 puntos que estamos viendo, ¿cuál está vigente, hermano? Pastores y maestros, hermano. Pastores y maestros. Un pastor es uno que guía, cuida y protege al pueblo de Dios. Enseñar es la función principal de los pastores. Enseñar, hermano. El trabajo del pastor, maestro, es predicar fielmente la palabra de Dios. Esa es la labor, hermano. El trabajo del pastor es
Guía, cuida, protege al pueblo de Dios, enseña, es la función de los apóstoles. El trabajo del pastor y maestro es predicar la palabra de Dios. Vamos a ver el tiempo, hermano, ya vamos finalizando. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, hermano. 2 de Timoteo, capítulo 4, hermano, para ver qué es lo que Pablo le escribe a su fiel hijo en la fe, a Timoteo. Timoteo capítulo 4, hermano, versículos 2 y 4. Es un encargo solemne que Pablo le hace a Timoteo, hermano. Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. ¿Qué es lo que Pablo le encarga a Timoteo, hermano? ¿Cuál es el encargo que Pablo le hace a Timoteo? Que predique, ¿qué? La palabra, hermanos. Que predique la palabra, que enseñe la palabra. Esa es la labor, el trabajo de un pastor, hermano, predicar la palabra fielmente. Predicar la palabra fielmente. Por medio de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios, vas a instar a tiempo y fuera de tiempo. Vas a redargullir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Una enseñanza, enseñar la palabra de Dios. Fielmente, hermano. Esto, hermano, de predicar la palabra fielmente, requiere doble esfuerzo, hermano, del varón. ¿Cómo voy a predicar la palabra fielmente si no estudio, no me preparo, no paso tiempo estudiando, escudriñando las escrituras? Se requiere un gran esfuerzo, hermano. Gran esfuerzo. Gran esfuerzo. Más que hasta un trabajo secular, hermano. Porque lo que tú vas a enseñar, lo que tú vas a compartir, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es del Señor. Es de Él, no es de los hombres. Amén. Y Timoteo tenía que predicar la palabra fielmente, sinceramente, esforzadamente. Porque hay algo que va a pasar después. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos de estas personas que no van a querer escuchar la verdad, sino conforme a sus pensamientos de ellos. Y va a haber maestros predicándoles lo que ellos quieren, lo que ellos les cuchuchean, lo que ellos aceptan, mas no la verdad. Mas no la verdad. Y esos tiempos, hermanos, usted lo ve hoy en día. Se predica la palabra fielmente y muchas personas mejor se van de la iglesia porque no les dices al oído lo que ellos quieren hacer o pensar. Amén. Entonces, hermanos, esto es parte de una iglesia local. La iglesia local tiene un pastor que el Señor ha puesto y lo ha dotado con ese don de pastorear
y de enseñar la grey del Señor. Y este varón tiene que esforzarse para alimentar el rebaño fielmente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, vemos que el Señor, Efesios 4, versículo del 11 al 12, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Con ese propósito, hermano, Dios ha levantado hombres dotados para la edificación, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos dejado el tiempo, ya nos acortó. Si Dios nos permite, próxima semana vamos a seguir con